Que yo mengue, como decía, y seas tú exhortando, Señor, tu palabra. Dame sabiduría, Señor, inteligencia y también para mis hermanos, Señor, que ellos puedan comprender, Señor, entender y hacer vida, Señor, esta palabra. Si alguien trae alguna herida, Señor, tú sé transformándola en una hermosa perla, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento. Donde canté mucho, que con difonía, como dijo el hermano Patricio. Amén. Amén. Bueno, hermosa palabra. Dice que el reino de los cielos es semejante a una perla preciosa. Amén. Que debemos arrebatar, dice la palabra del Señor, las perlas. Amén. Las perlas nacen de una conchita que se llama ostra. Amén. Les voy a explicar un poco de dónde viene la perla. Amén. La perla viene de una ostra y la ostra se encuentra debajo del mar. Amén. Como el pastor Allende la última vez que vino, el domingo, nos predicaba sobre nos predicaba si nosotros conocíamos el mar. Y claro, pues yo dije, sí, lo conozco, pero en realidad no lo conocemos porque hay tantas cosas. Uno conoce, como decía, la ola, los movimientos que la ola hace, pero no conocemos las profundidades. Amén. Que son grandes misterios que también el Señor tiene ahí guardado para nosotros. Amén. Dice que son tesoros. La ostra habita bajo el mar. Amén. Y la ostra es un molusco que, usted lo conoce, amén. Es un molusco que tanta herida, porque cuando uno compra, por ejemplo, la almeja y esas cosas, uno trata a veces de abrirlo y está apretado y es como que en su defensa ella se cierra más y no permite que, a pesar de que uno le meta cuchillo y la cuchara y eso para poder abrirla, ella se cierra y no permite, pero igual se hiere, amén. Lo mismo somos nosotros, amén. Somos como una ostra, amén. Somos como, porque claro, en el mundo tenemos aflicción y tantas cosas cuando estamos ahí, estamos ahí en nuestro corazón endurecido, pero porque viene gente y nos trata como a esa ostra que nos ahí en nuestra herida nos invade, amén. Entonces nosotros vivimos día a día más la gente que está en el mundo porque no conoce al Señor, amén. Entonces ellos cada día viven bajo eso, bajo angustia, bajo tristeza, bajo heridas que la gente le ha ocasionado, amén. Pero el Señor nos viene el día de hoy a decir que nosotros no debemos mirar esa herida, la herida que se nos provocó, sino lo que nosotros debemos hacer es sacar a relucir esa perla hermosa que se produjo tras esa herida que a usted le ocasionaron, amén. Eso el Señor nos llama, a que debemos cada día confiar en Él y aferrarnos a sus promesas. Amén. Aferrarnos a lo que Él cada día nos va entregando. Dice que cada perla, o sea, usted es fruto de una herida que en un tiempo a usted le ocasionaron. Si no hubiese sido por esa herida que a usted le hicieron, no estaría aquí. Amén. No estaría aquí. Y el Señor, ¿para qué nos llama a descubrir la perla que uno lleva adentro? Amén. ¿Por qué nos llama Él a hacer eso? Para que nosotros vamos al rescate de esas almas que están afuera en una herida. Aún no han descubierto la perla hermosa que llevan dentro. Amén. Que el Señor nos ayude cada día a poder llevar este mensaje de buenas nuevas, mensaje de salvación a cada uno de ellos. Les voy a hablar sobre también la salvación. Amén. Si no hubiese sido por las heridas que a nuestro Señor Jesucristo le ocasionaron, usted no estaría tampoco acá. Porque Él murió, se dejó morir, digamos, por salvar lo más preciado. Usted es una perla preciosa. Su palabra dice que nosotros somos la perla preciosa. Amén. Entonces Él no murió por basura. Él no murió porque usted no valía nada. Todo lo contrario. Él murió por usted, Él murió por mí, porque somos perlas de valor. Amén. Que el Señor le bendiga. Den un aplauso al Señor. Amén. Imagínese de la manera que el Señor Jesucristo ahí murió en una cruz, clavado. Fue injusto porque más encima exhibido ahí entre dos, ¿cómo se llama esto? Eran ladrones, amén. Y toda la gente ahí humillándolo, diciéndole cosas, pero
Qué lindo, porque detrás de esa herida que a él le provocaron, usted obtuvo salvación. Amén. Entonces debe haber en nosotros una gratitud hacia el Señor por todo lo que él hizo por cada uno de nosotros. Porque producto, como decía, de esa herida que él le ocasionaron, porque él sufrió, pero sufrió por usted. Sufrió para que usted descubriera esa perla hermosa que usted lleva consigo y que nos sirve tenerla aquí en la iglesia de vitrina. Amén. Nos sirve. Usted es una joya, pero nos sirve que esté como esas joyas que están ahí guardadas en una joyería, en las joyerías varón, por un decir, que están ahí esperando que alguien llegue a su rescate. No, esto es lo contrario. Usted está acá porque esta es como su bencinera para absorber lo que el Señor le entrega, para que usted vaya como perla preciosa que es en las manos del Señor, en rescate de esa persona que está en el mundo herida, tratando de descubrir esa perla que el Señor tiene para cada uno de ellos. Amén. A eso el Señor nos llama en este tiempo, a sacar a relucir todo lo que usted tiene para entregarlo a la persona que necesita. La mejor perla, su mejor testimonio, o sea, lo mejor que usted puede entregar a esa persona que necesite es su testimonio. De dónde el Señor la sacó. Amén. De que usted era una herida que quizá, no sé, producto quizás de droga, prostitución, alcoholismo, quién sabe, son heridas que duelen, que dañan, que uno no tiene identidad cuando está ahí, que uno vaga sin rumbo, porque claro, el Señor un día salió a nuestro encuentro y nos hizo descubrir que somos perla preciosa en sus manos. Amén. Pedir al Señor cada día que nos dé revelación para poder descubrir si es que usted está todavía ahí, chuta, Señor, en lamentación, digamos. No, pídale al Señor revelación para que usted no mire esa herida como, pucha, Señor, mira lo que me hicieron y aquí estoy, pero pucha, de nuevo me viene a la memoria. No, usted pídale al Señor revelación, Señor. Si yo pasé por esta herida, me ocasionaron esto, pero tú revélame, Señor, ¿para qué? Porque ese mismo testimonio que usted tiene sirve para que el día de mañana usted, cuando predique la palabra del Señor, le entregue ese mensaje a esa persona. Y qué mayor enseñanza que usted misma lo haya vivido. Amén. Que usted misma pueda decir, mira, yo estaba en lo mismo que tú estás tú ahora. Pero mira cómo estoy ahora. El Señor mostró en mí, me reveló que yo soy una perla preciosa en sus manos. Amén. Entonces usted tiene que predicar la palabra del Señor con su testimonio también. Amén. En el libro de Oseas, le voy a leer porque dice que de la forma que el Señor muchas veces viene a nosotros es cuando nos humillamos. Cuando nos humillamos, ¿por qué? Porque pasamos por desierto, ¿no es cierto? Estamos ahí en el desierto y llorando, no sé, y el Señor viene y nos dice, la voy a llevar al desierto para que ella incline como su corazón, digamos, a mí, porque en la humillación es donde uno es más sensible a la voz de Dios, porque cuando estamos en problema, en persecución, en angustia, uno anda ahí cabizbajo. Entonces el Señor permite el que usted, su espíritu ahí se humille, su corazón esté humillado, para que usted pueda ser sensible a la voz del Señor. Amén. Lo vamos a ver en el libro de Oseas 2:14. Lo separé aquí para que no se me pierda. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la atraeré, dice, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ve que el Señor es quien nos lleva muchas veces cuando estamos por ahí arriba, y no, total, vivimos en una zona de confort muchas veces, que estamos muy cómodos. Yo siempre me acuerdo de nuestra pastora que dice, no, yo me preocupo cuando estamos muy cómodos, sin nada que ahí no haga claro ruido, es porque algo. Entonces, qué lindo es sentir eso, sentir que, entender que si estamos muy cómodos es porque no estamos provocando nada. O sea, el ideal es que estemos siempre ahí batallando en victoria, porque estamos conmoviendo el reino de los cielos. Amén. Estamos muchas veces en nuestra, como decía, zona de confort y nos olvidamos. La comodidad a veces nos hace ser insensibles. Amén. Pero por eso viene el Señor y nos muestra aquí en su palabra, dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Amén. El Señor nos hace llevarnos al desierto y le hablaré a su corazón. Y ahí donde nuestro corazón, el Señor permite que se ablande, y ahí uno es sensible a la voz del Señor y permite que todo lo que el Señor nos hable, nos lleve, que nos cale, y volvemos ahí de nuevo a la batalla. Gracias, Señor, las fuerzas, como el pastor predicaba,
en las fuerzas del águila de nuevo, amén, y emprendemos vuelo y ya andamos arriba, pero no para vanagloriarnos, sino para predicar la palabra del Señor, para demostrar al mundo que tenemos un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que cura cada herida, que transforma esa herida en una hermosa perla, amén. Que el Señor le bendiga. El ser humano que está en el mundo es una persona sin identidad. Por eso existe mucho en estos tiempos, porque también es palabra, dice que en los últimos tiempos el mundo será más mundo, pero la iglesia también tiene que ser más iglesia, amén. Usted si está en la casa del Señor, si está pregonando la palabra del Señor, no permita que el mundo venga por usted, sino todo lo contrario, usted enfréntese al mundo, amén, a rescatar esas almas que están ahí, esperando que esa perla que está en usted entregue el mensaje de buenas nuevas y de salvación, amén. Dice que la sociedad sin Dios no tiene identidad. Por eso se ve mucha gente prostituta, se ve mucha gente, ahora las lesbianas, los homosexuales, es gente sin identidad, con muchas heridas, entonces ellos, la única manera, dicen ellos, de poder recuperar o ser diferente es nacer de nuevo. Y nosotros estamos aquí sabiendo que podemos nacer de nuevo y explicarle también a ellos que también pueden nacer de nuevo, porque ellos no lo entienden, ellos creen que es volverlo al vientre de su madre, entonces no cae en su pensamiento. Pero usted está aquí y el día de mañana, cuando el Señor nos llama, que el día de mañana cuando nos veamos enfrentados a ese tipo de personas, dice que debemos tener amor hacia el prójimo, amén. Y ese también es nuestro prójimo, el que está ahí herido. Entonces el día de mañana cuando usted los vea, no los vea con ojos en el pecado que están, amén. Porque piense siempre, usted cuando los vea diga, esa perla es mía, amén. Así debe ser su pensamiento. Esa perla es para mí, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. Permite, Señor, que yo pueda llegar a ellos. Y ellos puedan así descubrir que detrás de esa herida, Señor, tú revélales que hay una perla hermosa. Amén. Ese debe ser su pensamiento de ahora en adelante, cuando vea a esa gente que está ahí perdida, sin identidad. El ser humano, como decía, sin Dios es una persona huérfana, sin identidad, sin destino, vaga, sin rumbo, porque cree que solamente eso es eso y no hay más. En cambio, nosotros que tenemos la verdad muchas veces la callamos. La callamos y nos quedamos ahí como, pucha, qué lata, pobrecito. Pero no, uno tiene que ir a esas personas, porque ellos están ahí en la herida y usted trate de convencerlo, amén, de demostrarle y pídale al Señor, Señor, dame sabiduría para poder llegar a ellos, amén. En un tiempo, recuerdo, yo escuché una predicación siempre escucho en la mañana, que a veces llego tan temprano este mismo día que cambiaron la hora, llegué como a las 5 de la mañana al trabajo. Me pasó algo que, le voy a contar, yo adelanté el celular el día domingo, adelanté mi teléfono para que una hora, pues como era. Entonces en la noche parece que se volvió a adelantar, entonces el lunes me levanté pensando que ya era tarde y resulta que iba 2 horas adelantada, pues se adelantó 2 veces la cuestión. Entonces llegué al trabajo como a las 10 para las 6, 20 para las 6 más o menos. Cosa que yo, no, igual llego temprano, no, yo creo que eran 20 para las 5, no sé, la pobre Sofía, y me causó extrañeza porque no andaba ninguna micro, y Claudio tampoco me decía nada, mi esposo, pues entonces dije, ¿qué habrá pasado? Y después miré la hora en el auto, y claro, pues ahí estaba la hora real, o sea, había que adelantarle 1 hora porque no la había cambiado, pero chuta, dije, bueno, Señor, ya estaba aquí en la clínica y tuve que esperar. Entonces, en ese rato yo escucho predicaciones, escucho la Radio Corporación y otras más que hay me gusta como instruirse en esos tiempos que uno tiene como de ocio, digo yo, pero es lindo escuchar una palabra, porque el Señor habla, no es casualidad que de repente usted sintonice la radio y hay una palabra y usted diga, oh, esa palabra era para mí. Sí, era para usted, porque si el Señor permitió que usted la escuchara, es porque el Señor la puso ahí para que usted la escuche, amén. Entonces, yo escuchaba esa predicación de este pastor que hablaba sobre una persona que era agnóstica, que no creía en Dios, amén. Entonces él se encontró con ella, pero así como en la calle, se me imagina, porque no relataba como la historia a profundidad, pero hablaba sobre eso y decía que él se había encontrado con esa persona que era travesti, se llaman hombres que se visten de mujer, travesti, sí. Estaba como vestido de mujer, pero era un hombre. Entonces él se acerca y el pastor le pregunta que algo conversaron y él le decía que él era ingeniero,
pero que nunca triunfó, entonces como que se fue como por ese camino, que vagaba sin rumbo, pero él estaba él le preguntó al pastor, ¿y usted qué es? Y él le dijo, yo soy pastor. Ah, le dijo, no, así como, déjeme aquí nomás. Entonces el pastor le decía, pero ¿por qué me dice eso? Y él decía, no, yo no creo en Dios. Y ahí él le decía que era agnóstico. Y le decía, pero ¿qué es agnóstico? Le dijo, qué interesante, a ver, porque hay gente que habla y no sabe lo que habla, como los niños estos que andan para el 11 de septiembre peleando y al final no saben por qué pelean. Entonces dice el pastor que él le preguntó y le dijo, ¿y qué es agnóstico? No, dijo, no creo en Dios. Y él le decía, ¿y desde cuándo tú decidiste no creer en Dios? No, dijo yo, es que no creo en Dios porque una vez le contaba a él, pues le decía una vez, para el golpe de Estado, se perdió una hermana y nunca más apareció. Entonces de ahí yo decidí no creer más en Dios. A ver, le decía él, pero recién me estás diciendo que tú eres agnóstico, que no crees en Dios, pero ahora me estás diciendo que desde ese momento tú dejaste de creer en Dios. Entonces estás enojado con alguien que ni siquiera existe según tu fundamento. Entonces ahí comenzaron a hablar y estuvieron un rato. Entonces aquí el pastor decía que aquí, no decía, sino yo pensaba, yo decía, Señor, aquí se cumple esta palabra, porque dice que uno debe dejar, dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. O sea, en ese momento el pastor buscó y encontró una buena perla, pero a pesar de lo que el trámite que él tenía que hacer, dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. O sea, el tiempo que él tenía para hacer ese trámite, él lo abandonó, lo dejó, porque encontró una perla. Amén. Entonces, qué lindo ejemplo yo decía de esta predicación. O sea, él encontró en esa persona que él podía llegar más allá con la ayuda del Señor. Entonces él dice que mientras le hablaba del Señor, él oraba porque él igual le escuchaba. Porque claro, si la gente está ahí sin rumbo, está dolida, con muchas heridas, qué lindo, ellos igual reciben cuando uno les habla del Señor, que Él los puede transformar, que para Dios no hay nada imposible, y ahí usted, todo lo que sabe del Señor que ha aprendido acá, amén, y el Señor va calando en el corazón. Entonces él le empezó a contar su vida y le decía de que él se había prostituido, que a él se lo habían violado cuando chico. Entonces, claro, esas son puras heridas que va ocasionando la vida, amén. Y él hablaba y le contaba de su experiencia, de que empezó a inyectarse hormonas, que por eso ahora era así, porque era como una verdadera mujer, él decía, en el testimonio, en lo que contaba, que era una verdadera mujer, pero al hablar se delataba porque su voz era de hombre, amén. Entonces él conversaba con él y le explicaba de este Dios grande que lo podía rescatar, de lo que él estaba. Y en su momento, después de tanto hablar, dice que ya lo dejó y se intercalaron el teléfono, se traspasaron los teléfonos. Y dice que en un momento él habló de nuevo con él, se encontraron. Y él se lo encontró en la misma iglesia donde siempre él paseaba, digamos. Dice que lo vio en la iglesia y que él después le fue a contar como su testimonio. Y él le hablaba de que él, sin querer, porque se vio así como muy angustiado, él también, de hecho, fue perseguidor, le contaban cuando conversaban, de que él fue perseguidor de los cristianos. Amén. Él pertenecía, como igual era ingeniero él, pues si no era así como alguien, él tenía mucha educación, muchos estudios. En Guatemala parece que era esa persona. Y dice que él perseguía a los evangélicos y los castigaba y los acusaba, así como de cosas que no... En su trabajo, por ejemplo, cuando él estaba activo trabajando, los acusaba, entendía que algunos eran, por ejemplo, cristianos y le decían, no, él robó y era como vergüenza de todo, era así como bien perseguidor, porque los odiaba. Dice que de ahí él nunca más perdonó a nadie, dice que era malo. Y ahí el pastor le hablaba y pues le decía que era importante que él soltara perdón, porque le decía que no es bueno estar con Dios enojado. Y eso fue lo que caló en su corazón. Dice que fue esa palabra que le dijo que no era bueno estar enojado con Dios. Y él dijo, ¡ay, qué pensamiento! O sea, y ahí en su oportunidad dice que fue a la iglesia. Y en la iglesia él se sentó adelante y dijo, a ver, voy a ver qué tanto que hablan de Dios. Y se sentó adelante. Y dice que en un momento él oró. Dice que cerró los ojos y dijo, Señor, si tú existes, demuéstrame que tú eres real, que como me decía ese pastor cuando hablé. Y dice que él cuando estaba mirando el púlpito adelante, porque ya había terminado el culto, dice. Y él estaba mirando y dice que el Señor le reveló
dice que el Señor le reveló, después de contar el testimonio, que Él le reveló que estaba adelante en el púlpito y que estaba él, su señora y una hija. Y él era travesti, pero él se veía arriba ahí en el púlpito, no predicando, pero como dando gracias con su familia, decía él. Entonces, después de que él le contó, él le dijo que lo había visto. El pastor era de la misma iglesia donde el Señor lo llevó. Y él lo invitó a que después contara su testimonio. Y ahora lo que el Señor ha hecho en esa herida grande que él tenía, él aceptó al Señor ese día. Y el Señor lo acompañó y el día de hoy ya no es perseguidor de la iglesia cristiana, él es un predicador de la palabra del Señor y me alegraba escucharlo. Yo decía, gracias Señor, porque producto de esa herida que a él le ocasionaron, imagínese, tanto que de repente uno dice, no, ¿qué va a hacer esta persona? Mira cómo está y bota en la calle. Imagínese, un ingeniero que cayó tan profundo en el pozo ahí donde ya no podía ni siquiera levantarse. El Señor lo rescató de ahí y ahora está predicando la palabra del Señor, abriendo puertas, ventanas de los cielos y entregando su testimonio a tanta gente que necesita del Señor. Amén. Imagínese que se acerque alguien a usted y le comience a contar como toda esta historia y al final le diga, y ahora predico la palabra del Señor. Entonces uno dice, gracias Señor, porque es un incentivo de poder llegar, no a esa persona quizás que está ahí, que anda bien, sino uno tiene que ir en rescate de esa gente que está ahí herida, dolida, que no vale nada, que quizás anda maloliente, que quizás anda con cabizbajo, llorando. A esa persona es la que está más sensible. Uno hace la primera parte, pero el Señor hace lo más grande. El Señor es el que cala en el corazón de cada persona y transforma. Porque no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor. Entonces usted tampoco se lleve la vanagloria el día de mañana cuando le pase eso. Toda la gloria es para el Señor. Y no se detenga ahí, sino gracias Señor porque descubrimos una perla preciosa nuevamente. Y el día de mañana, ayúdame Señor a poder mirar a esa gente con otros ojos. A poder mirarlos como una perla hermosa. Amén. Para poder arrebatar el reino de los cielos y atraerlo a tu casa, Señor. Para que ellos puedan entender el día de mañana que son perlas, que no son ahí gente basura como el enemigo a veces los quiere tildar y los quiere ahí que ellos crean que no valen nada. Recuerde que el Señor pagó un precio por cada uno de nosotros. Éramos en un tiempo una herida. Pero dele gracias al Señor cuando usted ore. Gracias, Señor, porque por esa herida que se produjo en mí, ahora yo sé que soy una perla hermosa en tus manos. Amén. Ese debe ser nuestro fundamento. Cada día que nos encontremos con gente de esa calidad, de esa envergadura, digamos, pidamos al Señor sabiduría, inteligencia y usted abandone todo lo que tiene que hacer, porque 1000 tesoros, dice el Señor, que un alma, una perla vale más de 1000 tesoros. Después el Señor añadirá, no sé si usted iba al trabajo, iba atrasado porque el jefe lo mandó a hacer un trámite y que si no llegaba con el papel lo echaban, no importa. Amén. Si usted se detiene y ora por esa vida, por esa alma que está ahí dolida para que ellos descubran y usted le explíquele, porque también este pastor decía que él le entregó el mensaje y le dijo, porque él le decía, pero ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Y de hecho partió de misma persona que estaba ahí en pecado, digamos, hundido. ¿Cómo dijo, usted me habla esto, pero yo no puedo nacer de nuevo? Y dice que ahí él sintió como la revelación del Señor y le dijo, que nazca de nuevo, úngelo y que acepte al Señor, y eso es nacer de nuevo. Amén. Y él le explicaba y le decía, y él daba gracias al Señor por ese mensaje que le habían entregado, y es el mismo mensaje que nosotros debemos entregar. Entregar a la gente que no es basura. Amén. Dice el Señor que no somos basura, que somos instrumentos en las manos de Él y una verdadera perla preciosa en las manos del Señor. Amén. En el libro de Apocalipsis también le quería comentar. En el libro del Apocalipsis dice que cada puerta es una perla. Dice que habían 12 puertas y cada puerta era una perla. Amén. Dice que el Señor cada perla la transforma. Amén. O sea, cada herida la transforma en una perla hermosa para que usted pueda dar testimonio de lo que el Señor ha hecho por usted y así lo pueda entregar a quien lo necesite. Ese es el mensaje. Que el Señor lo bendiga. Qué lindo saber que el Señor nos considera como una perla, amén. Muchas veces decimos, no valimos nada.
Sí valimos, usted vale mucho. El Señor pagó un precio. Dice que el Señor no es Él es inteligente, amén. Él no se dejó morir, que lo clavaran y que lo crucificaran por nada. El Señor sabía que usted valía mucho. Y por eso Él murió por usted, para que usted alcance salvación. Amén. Que el Señor le bendiga. Ese es el mensaje. Amén. Vamos a orar ahora, amén. Hermano José, le voy a pedir si usted puede pasar a orar por la palabra, amén. Gracias, Señor. Amén, igualmente. Gracias, Padre Celestial. Estamos delante de tu presencia, Padre. Queremos orar humildemente a usted, Padre, en esta tarde, para darle las gracias, Señor. Porque yo puedo decir que al momento de leer la palabra no tuve ningún tipo de revelación, pero usted dio la revelación, Padre, de lo que significa ir a buscar las perlas preciosas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque cada día usted nos enseña, Señor, a través de su Hijo Jesucristo, Señor. En esta hora yo le quiero pedir que esta palabra quede grabada en mi corazón, Señor, y en cada corazón de cada alma que ha venido a este lugar, Padre. Padre Celestial, en esta hora vemos 12 aquí, Padre. Quiero pedirte, Señor, que tú te glorifiques, Señor, humildemente, Señor. Padre Celestial, glorifícate, Señor, en esta hora. Te lo pido, Padre, que esta palabra sea una palabra de refresco, Señor, a nuestras vidas, Señor. Que sea una palabra de restauración, que sea una palabra que nos ayude a entender que no somos basura, Señor. Hola, hermanos de Clínica de Sanación. Les habla su hermano Patricio Pinto, administrador de las redes de nuestra iglesia. Estoy muy agradecido de parte de Dios el poder difundir el mensaje del Evangelio a través de internet y de las redes sociales. Esperamos que puedas compartir nuestro contenido a través de YouTube, Facebook e Instagram y que todos puedan conocer del amor de Cristo. No esperes más, comparte este contenido que de seguro te ayudará en tu caminar en Dios. Dios te bendiga mucho. Ante ti con gozo, con alegría.